En la antigüedad, nosotros no pudimos usar las mismas magnitudes y dimensiones para comparar las teorías económicas de dicha época con las actuales, ya que eran muy arcaicas. El sistema de medición antigua no era estable a comparación con el de hoy en día. Esos pequeños elementos obstaculizan una verdadera comprensión histórica. Debido a los sistemas anárquicos de medición de la época, resultaría absurdo la conversión de precios de dicho periodo, ya sean de oro, plata u otros objetos, a los sistemas actuales. Para la comprensión de una economía precapitalista o de antiguo régimen, el entender el orden de la magnitud entre el número de hombres y el espacio por el que se va a arar por primera vez en la agricultura es una de las estadísticas existentes de dicha época. Las primeras mercedes de tierras eran muy vagas, que terminaban en terrenos baldíos, largas extensiones de tierras que no se sabían bien sus límites, y a veces los dueños de dichas tierras terminaban en conflictos con algunos centros urbanos por la jurisprudencia. La relación entre las tierras roturadas y el número de trabajadores es un factor importante para comprender los fenómenos económicos de dicha época, ya que desde ese momento se podría hablar de un verdadero proceso colonial del territorio colombiano, haciendo que los núcleos urbanos se pudieran autoabastecer a través de sus diferentes métodos de mercado locales o exteriores, siendo estos los más lucrativos, como el ganado o el aguardiente en los centros mineros. En el proceso de ocupación del país, los conquistadores españoles se preocupaban por la obtención de excedentes económicos que les aseguraran un asentamiento estable, mediante debates ideológicos en dichos territorios, con los cuales trataban de enjuiciar moralmente la conquista y las colonias españolas. El punto de partida documental para la reconstrucción de la población original americana y para el estudio de su posterior derrumbe la constituyen los recuentos contenidos en las llamadas tasas de tributos, que es un documento con fines fiscales que se originaban en las visitas de la tierra. Un funcionario oidor de la audiencia era el encargado de visitar periódicamente las comunidades indígenas sometidas bajo el sistema de la encomienda, para recoger el tributo que pagaban a su encomendero y aparte su impuesto del quinto real, el cual era de la corona. Estas visitas también eran de intención de obtener información sobre el pueblo, número de habitantes y una conversión religiosa. Durante años se estuvo discutiendo el modo de producción de las sociedades posterior de la conquista, el cual por sus particularidades se asemejaba más que todo a un modo productivo asiático. Es importante advertir también un rasgo económico dominante en el fenómeno de la conquista, es que ésta podría definirse como una empresa privada antes que como una empresa del Estado español. Comerciantes de las Antillas operaban detrás de las huestes de los conquistadores como aviadores o financistas. Así, la corona española no comprometía recursos de manera directa, sino que se contentaban con estipular las condiciones en que autorizaba la entrada a nuevos territorios. Estas estipulaciones, conocidas con el nombre de capitulaciones, eran contratos en los que se fijaban los compromisos de las huestes a cambio de privilegios económicos y políticos en los nuevos territorios que se iban incorporando al dominio eminente de la corona española. Las recompensas para los empresarios privados obtenidas de dichas excursiones eran los recursos encontrados en los territorios por las huestes, que se diferenciaban por el nivel de rango con el que su excursión estaban equipadas. Las primeras generaciones de encomenderos monopolizaron los puestos de cabildos, los cuales eran los encargados de otorgar las mercedes de tierras, haciendo que se repartieran grandes extensiones de tierra en la vecindad de sus encomiendas. Aunque la corona no logró debilitar el poder de los encomenderos mediante medidas legales restrictivas, al menos del siglo XVI, cualquier persona podía comprar puestos en el cabildo, normalmente para los comerciantes, para así hacer un reparto de los privilegios algo más equitativo. Las empresas dejaban clara su labor social y pedían confirmación con el rey, para evitar una disputa tiempo después. Estos términos también abarcaban las comunidades indígenas, las cuales tenían que llevar a la casa de su encomendero los excedentes establecidos como tributos, y además otros objetos para las necesidades personales, forrajes de caballos, leña, etc. La ciudad surgía más como un concepto patrimonial, derivada del derecho de conquista, más que como un mercado o un centro de especializaciones de funciones económicas. Esto debido a que las comunidades indígenas, al no estar situadas en pueblos sino en parcelas pertenecientes a algún encomendero, gracias a la repartición de las mercedes de tierras realizadas por los cabildos, todos los recursos sobre dicho territorio le pertenecían: minas, aguas y bosques. El tributo que daban los indios empezó a cambiar a exigencias de trabajo personal,
pues los excedentes económicos de los indios no eran lo suficientes. Todo esto debido a la crisis demográfica por la usurpación de tierras, pasando la encomienda a convertirse en un monopolio de mano de obra indígena por medio de dichas tasas de tributos. Se permitía el tener 2 o 3 trabajadores con el pago de un salario, pero dicho tributo servía de excusa para el poner a trabajar a toda la sociedad indígena de la parcela. En las regiones mineras pasó más de lo mismo. Se obligó a los indios a trabajos mineros a pesar de que esto estaba prohibido, para obtener la extracción de oro y metales preciosos. La mayoría de los conflictos de la época se debe al intento de la corona en disminuir el poder de las encomiendas mediante leyes que daban una mayor humanidad a los indios. Sin embargo, esto trajo resultados nefastos como revoluciones en el Perú. A partir de 1570 comenzaron a multiplicarse las mercedes de tierras tanto para encomenderos como no encomenderos. Nacieron villas de labradores españoles que tenían que competir contra los encomenderos, estos con sus beneficios económicos y el monopolio de la mano de obra. Hicieron reformas las cuales fueron: evitar el monopolio de la mano de obra por parte de los encomenderos mediante una autoridad en la audiencia, en donde se especifique el para qué necesita dicha mano de obra. Además, nacía un nuevo funcionario llamado el corregidor de naturales, el cual ayudaba a velar por el pago de salario de los indios y con ello evitar abusos hacia ellos. También eran los nuevos encargados del cobro de tributos, para distribuir entre los encomenderos para el pago del cura doctrinero y el quinto real de la corona. Pero la influencia del poder político y social de la encomienda lograba corromper a los corregidores naturales, y como los indios estaban atrasados a los pagos de impuestos por la disminución demográfica, se terminaron grabando mujeres y niños, haciendo que el pago se volviera 10 veces mayor al inicial, siendo esto una presión suficiente para el pueblo indígena, y viéndose en la decisión de desertar de las comunidades y refugiándose así en las haciendas, creando un régimen de peonaje. La disminución alarmante de la población indígena indujo a una política de poblamientos para poder redistribuir la mano de obra a los encomenderos y a los dueños de las haciendas. La escasez creciente de indígenas reforzaba también el monopolio exclusivista de aquellos encomenderos cuyos aposentos estaban continuos a la comunidad. Por todo esto, los poblamientos buscaron reagrupar a 2 o más comunidades en un mismo sitio, obligándolas a abandonar su ubicación original y sus parcelas. La corona hace valer su dominio eminente sobre las tierras conquistadas. Por razones puramente fiscales, desconoció la legalidad de aquellas mercedes de tierras que habían hecho hasta entonces cabildos y gobernantes. Al mismo tiempo se fijaron los resguardos indígenas, los cuales sirvieron para fijar de manera estable las relaciones entre la hacienda y las comunidades indígenas. En la economía del nuevo Reino de Granada durante el periodo colonial se basó en la producción minera, en especial la de oro. Representó el 100% de las exportaciones. En las últimas 2 décadas del siglo XVIII, la corona española quiso aumentar y diversificar las ventas. Entonces, el 90% de las exportaciones lo representó el oro y el 10% lo constituían productos agrícolas y pecuarios, como el algodón, el cacao y el azúcar. Donde un empresario minero tenía un capital suficiente para tener una cuadrilla de esclavos y así explotar un territorio de su propiedad. Pequeños y medianos mineros de poco capital, generalmente familias dedicadas a la explotación de terrenos auríferos y aluviones. También se situaron fuera de la zona de las grandes minas, incluso en terrenos antiguamente explotados por los grandes mineros. Son de gran importancia ya que estos pequeños mineros producían el 80% del oro que se extraía en Antioquia. Ellos contribuyeron en la formación de una sociedad más abierta y dinámica en Antioquia. Desde los orígenes prehispánicos hubo una agricultura en las tierras cálidas, bajas y costas marítimas, en la franja media de las 3 cordilleras y finalmente en tierras frías andinas. Cada condición climática fue característica para el nivel productivo de la región. Podemos dividir el territorio del virreinato en 4 grandes regiones:
Primera, la costa atlántica. Segunda, la provincia de Popayán. Tercero, el origen andino. Cuarto, el centro andino. Se sabe que la hacienda fue la principal unidad productiva de la época, las cuales podían ser mixtas, o sea, de ganado y agrícolas, y que por medio de la agricultura se puede deducir que fue un participante importante para el crecimiento general de la economía en el periodo del virreinato. Sin embargo, la baja tecnología, los escasos capitales, las grandes cargas fiscales, la limitación del mercado, los malos y costosos transportes, entre otros aspectos de la política española, retuvieron demasiado el avance de este, por lo que su impacto económico se vio demasiado disminuido. La unidad básica de la agricultura neogranadina del siglo XVIII fue la hacienda, siendo esta tan importante y considerable para su época como hasta el siglo XIX. Se podría decir que fue ella quien constituyó la más importante estructura de la sociedad neogranadina, aunque no de su economía, pues en este campo debía compartirlo con la minería y el comercio, pero logró imprimir su sello a las costumbres y valores sociales que fue el soporte del poder político y del prestigio social del hacendado, aunque su función está lejos de suministrar una clave para explicar la totalidad de la historia colombiana. La mayor inversión estaba representada por el ganado en las haciendas ganaderas o mixtas, por los árboles plantados en las agrícolas. Se llegó a evaluar más de un 50% en la inversión de esclavos en las haciendas esclavistas. Las casas y construcciones representaban solo un 10%. Las habitaciones de estos esclavos eran chozas. El comercio interno de Cartagena tuvo como principal objetivo el intercambio de mercancías y productos agrícolas y ganaderos entre zonas mineras y regiones manufactureras y agrícolas por una extensa red de caminos terrestres y vías fluviales que tuvo cierta importancia. Los comerciantes de Cartagena llevaban con sus exportaciones hasta Popayán, Santa Fe o Antioquia. Los lienzos, cobijas, ruanas, cordelerías del Socorro se encargaban de abastecer las regiones mineras del occidente, directamente o por medio de los comerciantes de Santa Fe. De Quito se traían paños, lienzos y manufacturas que se negociaban en Popayán y de ahí pasaban al Chocó y Antioquia. Hubo también un abundante tráfico de ganado y productos agropecuarios como el cebo, el cúcuro y la carne salada de las provincias de Neiva y Mariquita hacia Popayán y Santa Fe. El cacao de la provincia de Mariquita alimentaba el mercado antioqueño. Una red de caminos naturales, muchos de ellos siguiendo la ruta del comercio indígena prehispánico, cruzaba el territorio nacional y permitiría el intercambio entre diversas regiones. Grandes vías se intercomunicaban entre sí a través de pasos y vados como el del Toro que unía el camino de Popayán con el de Chocó o por caminos transversales como el de Mariquita a Honda y de esa ciudad a Santa Fe o el de Cartago a Ibagué que unía el Valle de Cauca y el Pacífico con Santa Fe. No obstante, cabe destacar que los caminos eran malos y los costos de transporte eran altísimos. Muchos de ellos no eran transitables ni por mulas. Las mercancías debían transportarse entonces por cargueros. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, el transporte de mercancías y personas entre Cartago y Ibagué se transportaba a lomo de hombre. La conservación de los caminos fue uno de los grandes problemas de la administración colonial y donde más notoria fue la debilidad fiscal del Estado y su ineficiencia administrativa. Su mejoramiento fue un tema constante de los virreyes, pero al terminar el gobierno colonial sus condiciones eran casi las mismas que los comienzos de la colonización del siglo XVI. En general, el comercio interno como el externo crecieron en el siglo XVIII, sobre todo en el periodo virreinal, a un ritmo semejante al de la producción minera y agrícola. Así lo indicaban algunos fenómenos como el aumento de la renta alcabala, impuesto que gravaba las transacciones comerciales. La economía pública que se generó se manejó bajo una estructura fiscal, el cual se caracterizaba por una compleja red de impuestos indirectos y monopolios fiscales de los aguardientes, tabaco, sal, naipes, pólvora y al finalizar la época colonial se encontraron exportaciones como el del palo de tinta y el de la quina. La renta aguardiente representó entre el 10 y el 15% de los ingresos fiscales. Eso tuvo un tipo de control bajo una administración que era colonial y era lenta, complicada y arcaica. El eje del sistema de recaudos y control lo constituían las cajas reales y el Tribunal de Cuentas. Al frente de las primeras estaban los llamados oficiales reales, un tesorero, un contador y un vendedor. El veedor ejercía una función fiscalizadora sobre el conjunto de las operaciones. No obstante, faltó en las provincias, donde solo estaba el contador y el tesorero. La administración española usó mucho el sistema de venta de cargos públicos y los remates en pública subasta de recaudo de algunas de estas rentas.
El sistema se aplicó especialmente en la recaudación de impuestos como la alcabala, diezmos y en ciertos cargos públicos del gobierno local de villas y ciudades como los regidores del cabildo y los llamados concejiles.